Bueno, Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro en el país para evitar su transferencia al extranjero. La Unión Europea está pidiendo a Donald Trump una transición con Corina Machado y Edmundo González Urrutia en Venezuela, algo que en principio descartó Donald Trump. Vamos a ver cómo se dan las próximas horas. Es muy duro el cruce, la respuesta de Petro, el presidente de Colombia, a Donald Trump, que dijo que no era una mala idea invadir Colombia. Bueno, todo esto ha reconfigurado el mapa mundial, ¿no? Yo me quedo, se lo decía hoy a Marcelo Martínez temprano a la mañana, hay una frase de Jorge Liotti, editor de política de Clarín, en su columna de ayer, que señalaba: se cayó el muro de cristal, se rompió el muro de cristal con esto que hizo Donald Trump, porque ahora habilita o legitima quizás lo que está haciendo Rusia con Ucrania, lo que pueda hacer China, lo que quiera hacer China con Taiwán. Esto empodera, hay muchos países que son China en Asia, Rusia en Europa del Este, bueno, Estados Unidos en América, que son poderosos militarmente, económicamente, y que los empodera a tomar acciones sobre países más, digamos, más dependientes, no tan desarrollados, que se pueden defender poco, y puede generar un intercambio o un cambio en lo que tiene que ver con la política internacional, en el derecho internacional, que ha sido violado más allá de lo que uno sabe y cree que fue la dictadura, o es la dictadura, porque todavía está, de chavista en Venezuela. Está con nosotros un analista internacional, Cristian Lamesa, que tiene la amabilidad de charlar en esta mañana de lunes tan rara para el mundo de la política internacional. Cristian, buen día. Daniel Santa Cruz te saluda, bienvenido. Un placer, Daniel, estar con música en tu audiencia. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, se rompió el muro de cristal si tomo en cuenta esa figura que escribió Jorge Liotti. A ver, sí y no. Sí y no. Digamos que Donald Trump sigue su estilo como empresario, como realista y pragmático, no como político. Yo siempre digo que hay que verlo como un empresario al frente de una empresa, que sería Estados Unidos, más que como un político. Y en ese sentido tal vez tiene la crudeza justamente de eso, de un tipo que va por el negocio y de forma cruda y sin la hipocresía. Porque si vamos a verlo, lo que hizo Trump, que yo lo condeno abiertamente, lo que hizo Trump fue violar el derecho internacional, la soberanía de un país independiente, y aparte algo que también es parte del derecho internacional, que es la inmunidad presidencial. Son principios que si los violamos ya terminamos en la ley de la selva. Ahora, Daniel, lo que hizo Estados Unidos con Irak, planteando armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein, que después se probó que era absolutamente falsa esa acusación. ¿No fue también hacer algo muy parecido a esto? Sí, claro. Entonces, digamos, lo que hace Trump es que se caiga la hipocresía. Lo hace a cielo abierto, al desnudo, y sí abre algo que yo te escuchaba cuando hacías la introducción, que abre un camino muy peligroso. Yo igualmente haría la salvedad de que es distinta la situación que llevó a la guerra en Ucrania a esto, pero sin entrar en matices, vos imaginate, Daniel, lo peligroso que es esto, que hagamos un escenario mental. Mañana Chile dice que hay grupos mapuches terroristas en la Patagonia del lado argentino y tiene que invadir por su seguridad nacional, y lo hace. Claro. O sea, le estamos abriendo las puertas al demonio, estamos abriendo la caja de Pandora. Es algo que es muy peligroso. Por eso yo creo que ahí hay un error muy grande cuando hay quienes condenan o aplauden esta decisión de Donald Trump merced a su simpatía o antipatía con Nicolás Maduro. Yo en ese sentido creo que es muy peligroso. Yo creo que no hay que tener doble vara de medir. Por ejemplo, no por irme de tema, pero vos, Daniel, vas a entender claramente este ejemplo. Yo soy muy crítico con lo que está haciendo Benjamín Netanyahu en Gaza, pero también digo fuerte y claro que el grupo Hamas es un grupo terrorista que lo quiso
ese famoso 7 de octubre, es imperdonable y que es un acto terrorista. Entonces no se puede tener doble vara de medir. Si lo hace mi amigo está bien y si lo hace mi enemigo está mal. No, lo que está mal y lo que está bien está bien. Pero, Cristian, ¿no tenemos que también alertar, o nosotros los comunicadores, vos como analista, tomar en cuenta algo importante? Maduro está llegando en este momento a los tribunales de Nueva York, donde va a ser juzgado. La figura por la cual va a ser juzgado es narcotraficante o narcoterrorismo, como lo configuró la denuncia que le hace Estados Unidos. Lo hace sin jurisdicción penal, no tiene esa jurisdicción legal para juzgarlo en Nueva York a Maduro. Pero dicho esto, yo quiero decir algo que me parece que nos está pasando por alto. Maduro no va a ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura chavista. No va a ser juzgado por los crímenes políticos, por los presos políticos, por los muertos, por los fusilamientos, por los 8 millones de exiliados, por el costo humano que tuvo la dictadura chavista o que tiene. Maduro va a ser juzgado por un narcotraficante, que es un delito penal, no por un delito político como ha sido juzgado en muchas o algunas dictaduras. El caso de la Argentina es un claro ejemplo. Y va a continuar por ahora el régimen chavista, porque Donald Trump sacó a Corina Machado de la cancha, no nombró a Edmundo Urrutia y habló con Delcy Rodríguez para la continuidad, la colaboración, etcétera. O sea, el régimen chavista hoy sigue en el poder en Venezuela. Entonces, digo, yo no quiero que nos confundamos de que lo que tuvo Trump es una actitud en favor de la democracia de Venezuela. Me parece que no. De hecho, en la conferencia de prensa del sábado habló 1 hora y 10, no dijo la palabra democracia en ningún momento y dijo 22 veces la palabra petróleo. Entonces yo también dudo de las intenciones de Donald Trump. Es que yo no dudo de las intenciones de Donald Trump. Yo te dije hace un momento, Daniel, que Donald Trump quiere hacer negocios, quiere hacer los mejores negocios para su país. Hay que reconocer que también cuando se puede dialoga con todo el mundo. Hay situaciones como esta que yo creo que se le fue de la mano a ambas partes. A ver, hay que analizarlo un poco más en profundidad. Primero, lo que vos decís es totalmente exacto y estoy de acuerdo con el tema de la extraterritorialidad. Eso es una barbaridad que no se puede admitir. Los crímenes o supuestos crímenes o acusaciones tienen que ser formuladas por los tribunales competentes. Acá también en algún momento se aceptó de la extraterritorialidad cuando venía este juez Baltasar Garzón. A ver, los crímenes que se cometieron en la dictadura fueron juzgados como tenían que ser juzgados por tribunales argentinos. Claro. No se puede admitir que venga otro a querer juzgarte, a llevarte, a traerte, o, un caso excepcional, los crímenes de Nuremberg, que fueron juzgados los criminales nazis por las potencias vencedoras. Pero si no, los crímenes o supuestos o las acusaciones tienen que ser dirimidas en tribunales competentes, como de vuelta. Para esto que yo digo que detesto la doble vara de medir. Cuando pedía la Corte Penal Internacional, que depende del Estatuto de Roma, no de las Naciones Unidas, pedía la captura de Vladimir Putin, yo dije, esto es una ridiculez porque Rusia no reconoce, no suscribió el Estatuto de Roma, entonces no tiene jurisdicción sobre Rusia, como tampoco lo suscribió Estados Unidos, China, India y muchos otros países. Y cuando pedían este mismo tribunal la captura de Netanyahu, que no me cae para nada bien y creo que es un criminal de guerra, yo dije, es una ridiculez también porque Israel tampoco suscribe ese estatuto, entonces no tiene jurisdicción, entonces no puede aplicarse la jurisdicción de un tribunal a algo que es extra a esa jurisdicción. Ahora, dicho esto, yo creo que en este tema Donald Trump aprendió de algunos errores del pasado. Y quiero decir esto, Daniel, para ejemplificártelo. Él reconoció a Juan Guaidó, ¿te acordás en su momento del presidente encargado? Bueno, Juan Guaidó fue un fiasco para Trump, realmente hizo poco o nada. Sí, dicen que vive en Miami Juan Guaidó ahora y que incluso mucha gente que ha colaborado desde el exterior con fondos para la resistencia a la dictadura chavista, dicen
sospechan que Guaidó se ha quedado con parte de ese dinero también, ¿no? Que no tiene que sospechar, se llenó de dinero. Claro. Y ahora, Daniel, yo te cuento algo que es manejado por fuentes muy confiables, y es que cuando Donald Trump inicia esta campaña naval en el Caribe Sur, a él lo que le dicen, que de hecho es Marco Rubio y el sector neoconservador del Partido Republicano los que le llevan esto, le dicen que si él lleva la flota al Caribe Sur va a haber una insurrección dentro de Venezuela, o sea que la sola presencia iba a hacer que la oposición hiciera caer el gobierno de Maduro por su propio peso. Donald Trump hace esto porque nunca tuvo la intención de hacer una operación directa en el terreno, con botas en el terreno, porque es algo que sería muy caro para Estados Unidos, digo, en pérdidas, y aparte en lo que es el electorado de Donald Trump, que el MAGA no quiere más intervenciones, lo dicen personas relevantes como Tucker Carlson. Entonces, a él le venden esta idea. Pasan los meses, porque vos te acordás que esto arrancó en agosto, pasan los meses y no pasa nada. Sí. O sea, no surge eso que supuestamente iba a aparecer. Y finalmente, porque ya no podía retirarse sin nada, se hace esta operación el sábado pasado, que también hay que ver porque fue muy exitosa para Estados Unidos, sin pérdidas humanas, con prácticamente cero reacción por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Hay que ver, hay ciertas idas y vueltas, sospechas de qué pudo haber pasado, hay quienes dicen que Maduro dio la orden de no responder para evitar un baño de sangre. Sea como fuese, esto fue para Donald Trump un triunfo, se lleva a Maduro, pero ¿qué es lo que pasa de fondo? Lo que vos decías, esto de Urrutia, de Corina Machado. Donald Trump no quiere quemarse de vuelta. Él considera que la oposición venezolana es inepta y corrupta por lo de Guaidó, por todo esto. Aparte que decir otra cosa, porque a Donald Trump todos lo conocemos en su carácter. Con el premio Nobel en las manos de Corina Machado. Le cayó mal, claro, sí. Pero no, ni un vaso de agua en el desierto. Yo lo dije el otro día que le dieron el Nobel a Corina Machado, dije, esta mujer que se olvide de cualquier aspiración política en Venezuela. Entonces, Trump quiere que Venezuela funcione, genere petróleo y se lo lleve Estados Unidos. Entonces, el pensamiento de él es, ¿cuál es? Venezuela, yo no digo que esto vaya a resultar que esté bien o que esté mal, estamos analizando. Venezuela sin Maduro, con un gobierno que, mal o bien, hace 27 años que hace funcionar de vuelta mal o bien el país, pero con un acuerdo con Estados Unidos que haga funcionar el petróleo y que le sirva a Estados Unidos, eso es todo lo que quiere Trump. No hay más nada que hablar. Bueno, y este es un mensaje también para los venezolanos, que muchos celebraron la detención de Maduro, pero no significa la caída del régimen chavista, porque si sigue en el gobierno Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, el esposo de Delcy Rodríguez, ¿cómo se llama este hombre, el jefe del ejército? Vladimir Padrino López. Padrino López. Si sigue, digamos, viste que todo el mundo hablaba de una serpiente de 5 cabezas, una era Maduro, las otras 4, los que te nombré, no está Maduro, siguen los otros 4. De alguna manera uno tiene que entender que el régimen chavista va a seguir gobernando, los colectivos chavistas van a seguir dando vueltas por la calle, los negocios que tienen, a lo mejor ahora los socios serán Estados Unidos, pero los negocios que tiene las Fuerzas Armadas con el petróleo en Venezuela van a seguir estando, porque es una forma de alinear a todo el ejército. Venezuela es un país militarizado, las Fuerzas Armadas son un actor político quizás el más importante para sostener el régimen, y si eso no se toca, y si a Trump no le interesa, ese régimen chavista va a seguir estando. Entonces, por eso digo que no se terminó la dictadura chavista en Venezuela. Está preso Maduro en Estados Unidos. No se terminó la dictadura chavista. Podemos decir eso por ahora, ¿no? Mira, yo te digo la verdad, yo siempre fui partidario de el no involucrarse en los asuntos internos de otros países. Yo creo que, de vuelta, como hablábamos al principio, la violación del derecho internacional es abrirle la puerta a todos los demonios, porque mañana un gobierno X puede decir, a mí en Argentina no me gusta que tengan tal ley, o que sean partidarios, no sé,
lo que se te ocurra, entonces te hacen una intervención. Lo de reconocer gobiernos o no reconocer gobiernos me parece que es muy antojadizo. Hablo de la Unión Europea particularmente, hablo de Brasil. Vos fíjate que Brasil condena lo que ocurrió el sábado, pero el mismo Brasil fue de los que más duramente se alinearon en las elecciones de 2024 para desconocer los resultados. Entonces, yo creo que en ese sentido, aunque suene duro, cada pueblo tiene que dar sus luchas. Yo siempre digo, a mí me puede gustar más o menos Arabia Saudita, que es una monarquía absolutista, una monarquía... Y que viola derechos humanos también, digo. De acuerdo a los cánones que tenemos en Occidente, porque esto hay que decirlo, en los Emiratos Árabes y en muchos países africanos se violan sistemáticamente los derechos humanos. Totalmente, y no se dice nada porque son socios, muy buenos socios de los europeos, entonces no se puede tener esa doble vara de medir. Entonces algunos países los condeno y reconozco o no reconozco los gobiernos, y a otros hago la vista gorda porque me interesa económicamente. A ver, Maduro, yo sinceramente no soy un profundo conocedor como para asegurarte qué delitos o cometió o no cometió. Lo que sí te puedo decir, Daniel, pero esto es una perogrullada, que sin duda, no tengo la más mínima duda, que Benjamín Netanyahu cometió muchísimos más crímenes atroces de los que cometió Maduro. Y vos fíjate que no hay ninguna movida de cambio de régimen en Israel, cuando Israel muchas veces pone en riesgo la paz mundial. Digo particularmente Netanyahu, porque yo con el Estado de Israel absolutamente no tengo el más mínimo problema, y me parece una barbaridad cuando alguien dice que tiene que acabarse el Estado de Israel. Me parece que es una bestialidad. Ahora, es razonable decir los crímenes que comete este hombre, pero no se dice o no se lleva a la práctica nada porque no conviene, porque es un país que tiene, obviamente es uno de los principales socios de Estados Unidos. Entonces yo creo que lo principal es la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Yo creo que en ese sentido hay que aprender de otras potencias que de eso hacen un culto. Porque repito, vos fíjate, Daniel, que en definitiva, como vos muy bien decías, muchos venezolanos festejaban, pero en definitiva tampoco está bien lo que se hizo. Aunque se hubiese puesto a Machado, a Urrutia, aunque se hable de democracia, tampoco estaría bien. Claro. Tampoco estaría bien porque, repito, eso de última, si el gobierno ya cansó a su pueblo, bueno, harán una revolución, lo derrocarán, se hará lo que se tenga que hacer, no lo sé, pero nunca va a estar bien que venga otra potencia y te lleve por delante, porque repito, nosotros que desgraciadamente hoy, la Argentina digo, somos un país que militarmente somos débiles, mañana viene Chile y nos toma media Patagonia diciendo que hay una amenaza terrorista en contra de ellos. Sí, la última, sí. No es un problema, pensemos en Argentina, no es un problema para la Argentina tener un presidente en este contexto, ¿no? En este contexto tan predecible, es decir, yo ya ni leo lo que va un pronunciamiento de la Cancillería Argentina o del propio Milei, porque sé que va a hacer lo que diga Trump. ¿Se entiende? Digo, no espero una decisión autónoma, independiente, soberana de política, ¿no?, del gobierno argentino respecto a Donald Trump, porque sé que es seguidismo absoluto. De hecho, fíjate que, Cristian, que el comunicado de la Cancillería del sábado a la mañana hablaba de que ahora sí se va a reconocer a Edmundo Urrutia como presidente, legítimo ganador de las elecciones que le robaron, y Corina Machado, las dos personas que Donald Trump tiró abajo el camión. La Cancillería quiso adelantarse a los hechos y después tuvo que salir el propio Milei y varios Kirchner y varios funcionarios en las redes sociales a bancar la propuesta de Donald Trump de trabajar en conjunto con el gobierno chavista. Entonces, realmente, digo, tener un gobierno que es predecible en cuanto a su seguidismo, que ya no es alinearse ideológicamente, ya es seguidismo personal sobre las decisiones de Donald Trump, para mí es un problema para la Argentina en el contexto internacional.
Sí, absolutamente, absolutamente. Nos convierte en un país absolutamente poco serio, un país sin ningún tipo de independencia en cuanto a sus decisiones geopolíticas. En eso hay que reconocer, Daniel, que si bien el gobierno de Milei es la apoteosis de la torpeza geopolítica, también hay que reconocer que hace ya muchas décadas que no se tiene una geopolítica clara, con medidas concretas y que se lleven a la realidad, porque tampoco firmar papeles y que queden en papel mojado no sirve. Pero en esto que vos decías, quiero resaltar un par de cosas que me parecen muy interesantes. Lo que marcabas de Urrutia, de Corina Machado, vos fijate el contrasentido incluso en el que pone todo el discurso, que ahí realmente hay que ser honestos y decir que la excusa, que yo espero que la Corte de Nueva York pueda aprobar todas las acusaciones a Maduro, pero la excusa que pone Trump es la de esto de narcoterrorismo, narcotráfico, etcétera. Y a Corina Machado la descalifica, como vos muy bien dijiste, sí, la tira abajo del camión, diciendo que no tiene aceptación en Venezuela. Entonces, ¿cómo podés decir que no tiene aceptación a alguien que al mismo tiempo dijiste que ganó por el 70% de los votos aproximadamente? O sea, ¿entendés cómo son dos cosas que no pueden ser ciertas las dos? ¿Cómo no va a tener aceptación si al mismo tiempo dicen que ganó? Eso por un lado, y que no tendría la capacidad de gobernar. Pero aparte, esa es una mirada personal de Donald Trump. Dijo no tiene aceptación y deslizó que era incompetente también. Exactamente, sí, totalmente. Bueno, yo ahí creo que viene el dolor del premio Nobel. Pero también quería resaltarte, vos fíjate lo que es tener una diplomacia coherente. Hoy por hoy, el Kremlin y la Casa Blanca tienen un entendimiento bastante grande, muy grande diría yo, en temas muy sensibles, pero al mismo tiempo, coherente a lo que es su posición, la Cancillería rusa, a través de Sergei Lavrov, condenaron indudablemente el hecho que se dio el sábado con el secuestro de Nicolás Maduro. Entonces vos podés tener una buena relación, pero no decirle todo que sí, no aplaudirle todo como si fueses una foca, que es lo que hace Milei. Y yo esperaría, o le recomendaría a nuestro presidente, que tenga en cuenta que él también tiene una acusación bastante grave por estafa, por el tema Libra, claro, si no me equivoco, en un juzgado de Nueva York. Sí. A ver si lo vienen a buscar todavía el Delta Force y lo sacan de Olivos. Claro, sí. Habiendo ciudadanos americanos estafados por la causa Libra, y que yo diría a Milei que no celebre tanto porque le puede tocar. A lo mejor él confía que su amistad porque también es cierto que vamos a suponer que se diera el escenario de que lo llamen a declarar en Estados Unidos a Milei o a su hermana por la causa Libra. El alineamiento que tiene Milei con Donald Trump lo blinda, le da cierta seguridad jurídica, porque en realidad esa seguridad jurídica hoy en el mundo está, por lo menos en esta parte del mundo, está dada por la mirada o la simpatía y la decisión personal de Donald Trump. Sí, claro. Lo mismo. Sí, claro. Totalmente de acuerdo con vos. Es un poco una ironía lo de decir esto de que lo... No, yo sé que es irónico, pero te obliga a plantear escenarios hipotéticos. Pero claro, es como el pedido de indulto para Netanyahu al presidente de Israel. Le pide Trump, casi que le exige un indulto, que un indulto vos pensás que, o sea, un indulto es un perdón a un crimen, o sea, es el reconocimiento de todas las acusaciones de Netanyahu por estafa, por malversación de fondos, por enriquecimiento ilícito, todas las acusaciones que tienen en Israel. Pero es que eso es lo que yo te decía al comienzo de esta charla, Daniel. Lo de Trump es a cielo abierto, es sin tapujos, o sea, es Estados Unidos sin hipocresía. Y lo que sí veo, porque ojo, yo como te digo esto, y soy muy crítico de Donald Trump en esto, en otras cosas yo estoy muy de acuerdo con otros aspectos de la política de Donald Trump, que vaya contra el globalismo, que vaya en contra de ese poder oscuro que detentan ONGs que manejan, a través de las ONGs, las corporaciones manejan el mundo, como son las de George Soros, pero eso no impide que uno pueda decir, en esta se mandó una animalada total,
tremenda, es una animalada tremenda que no se puede justificar. Pero ¿sabes que te demuestra? ¿Sabes que hay un ejemplo claro? Porque también hablemos con ejemplos claros, no es que estamos interpretando, sino que estamos analizando los hechos. Hubo otro presidente latinoamericano, que ya era expresidente, que fue extraditado a los Estados Unidos, me refiero a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, preso por narcotráfico también en Estados Unidos. Estaba en la misma cárcel donde está preso Maduro, estaba preso este hombre. El mes pasado recuperó la libertad. ¿Recuperó la libertad porque la justicia lo decidió? No. Recuperó la libertad porque Donald Trump lo indultó. Porque ese hombre, Hernández, ayudó a que un ladero de él o a alguien que se alinee con Donald Trump ganara las elecciones en Honduras. Sí, bueno, y con una condena firme a 40 años de prisión. Sí. Y hay que recordar otro detalle, lo indulta diciendo que básicamente que había sido mal condenado, que la justicia estadounidense no era confiable en la administración Biden. Claro. ¿Y qué garantía de justicia claro. tiene Maduro ahora entonces? Claro, por supuesto. Una locura. Una locura. Bueno, Cristian, te agradezco mucho. Me gustó mucho charlar con vos este tema tan preocupante que tiene al mundo en alerta, ¿no? La noticia que ha copado la agenda informativa, la detención de Nicolás Maduro.